Estamos en vivo. Estamos en vivo, Pepe. Dale nomás. Ya. Muy buenas noches, estimados, estimadas. Hoy día estamos en La Voz de los Trabajadores por la Radio Popular La Revuelta. Estamos aquí con Alejandro Collado Narváez. Vamos a ir desenredando un poco el proceso constituyente y acotar precisar varias cosas, varios temitas ahí que son obviamente que tenemos que tener claro para más adelante. Hay cosas que no son tan como se llama, conocidas cotidianamente y también con ejemplos cotidianos también al respecto. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas noches, compatriotas de La Serena. Gusto saludarlos. Buenas noches. Igual un gusto para nosotros. Ahí le vamos a presentar un poco a Alejandro. Alejandro es profesor de Historia, de Estado de Historia, Geografía, Economía y Educación Cívica. Tiene posgrado licenciado en Administración Educacional, Orientación Educacional, especializado en Administración, Gestión, Marketing, Derecho Constitucional y Derecho Público, entre otras cosas más, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí hoy, como dijimos, vamos a hablar un poquito de lo que es, digamos, algunas preguntas que pusimos ahí en la ficha. ¿Por qué se inventaron por escrito? ¿Para qué sirven? La Constitución y Derechos Humanos, su aplicación práctica y cotidiana, la Ley 21.200, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ir viendo, conversando al respecto. Harto que desgranar. Sí. Así es. No sé, partamos eso. Perfecto. ¿Por qué se inventaron? ¿Para qué sirven? ¿Y qué son las constituciones? Exactamente, porque he visto que hasta los parlamentarios de este país no saben lo que es una constitución, no saben ni siquiera practicarlos, porque hasta el mismo Congreso Nacional, dentro del edificio, se cometen arbitrariedades y ellos no se dan cuenta. Entonces, si uno sabe derecho constitucional, se supone que tiene que practicarlo, aplicar y practicarlo en la vida cotidiana. Entonces, esa pregunta, como profesor, me la hice cuando tuve problemas para ocupar un cargo de director del Liceo Municipal de Curanilahue. ¿Por qué un empleado público, parte del Estado, me impide ejercer mi cargo porque él no quiere? La ley le permite, el estatuto docente, hacerlo, pero él no quiere y no acusa mi nombramiento porque no quiere y ordena aplicarme una inhabilidad inexistente. Entonces, yo hoy me puse a estudiar hace 20 años atrás por qué el Estado no se ha democratizado en nuestro país. Y pasan los años y vemos que finalmente se revela la ciudadanía. Y para explicar entonces todo este fenómeno que tiene que ver con fascismo, que tiene que ver con democracia, con república, para conversar el tema tenemos que empezar el origen de las constituciones. ¿Y qué significan los conceptos? Porque es importante la etimología para poder entenderlo. Y eso es lo que no se ha explicado hasta el momento a nivel popular, dejemos en las radios y todo. Esta es la primera vez, yo creo que me han dado la oportunidad a usted para que esto se vaya difundiendo. Las constituciones modernas se crearon para limitar el poder de los gobernantes. Las constituciones, ¿por qué? Porque antes los sistemas democráticos, buenos democráticos, que se dicen democráticos, pero generalmente son oligarquías triunfantes que gobiernan un país, o burguesías que triunfaron, ¿contra qué? Contra las monarquías. Exactamente. En Europa había monarquías. Más atrás también hay imperios, emperadores. Pero aquí no lo vamos a remitir tanto a la historia, sino que a escaparnos, sino que centrarnos en las monarquías europeas. España es una monarquía. Y lo contrario a una monarquía
es una república. Entonces, la característica de la monarquía, se acuerdan del colegio, es que concentran, las monarquías son gobiernos perfectos, pero basados en una sola persona, que es el rey. Y él es el dueño de todos los territorios conquistados. Entonces, pongamos la monarquía española. Cuando nosotros fuimos conquistados, invadidos, la corona española, todo era de la corona, del rey, todos los territorios. El territorio entonces era de la monarquía. Entonces, cuando empiezan estas revoluciones burguesas a traspasar el poder del monarca a estas burguesías, a estas personas que no eran monarcas, se les llama república. Y ahí tenemos que remontarnos al Imperio Romano, porque en el Imperio Romano hubo una monarquía etrusca, es muy largo esto, pero estoy tratando de hacerlo bien cortito. La monarquía etrusca pasó a ser una república. Es decir, la república es la negación de la monarquía, a cargo de los más ricos, los patricios, ¿no es cierto?, los nobles. Y defendieron la república por muchos años, hasta que Julio César, usted sabe, quiso volver a ser monarquía y lo mataron. Es decir, la república es todo lo contrario de la monarquía. ¿Y qué significa república? Ahí vamos a la etimología. Para que todos los chilenos sepan, republic viene de la palabra res, que es cosa, por eso a los vacunos se dice res. Res es cosa, no vaca ni vacuno, sino que es cosa. Entonces decía, el que tenía más res era más millonario. El que tenía 10 vaquitas tenía poca plata, era pobre. Pero el que tenía 1000 reses era muy, muy rico. Ahí estaba el poder económico. Entonces, y viene el llamado pecus, también que significa vacuno, peculio, es decir, la riqueza de la persona. Entonces, en esta república mandan los más ricos, mandan los que tienen acceso al poder, pero para poder acceder tiene que dejar de lado la monarquía, reemplazarla. Por eso, somos una república democrática, pero lamentablemente esta res publica, es decir, el territorio del pueblo, res public, del pueblo, del public, el territorio de todos los chilenos. Y todos los chilenos, para administrar nuestro territorio, creamos el Estado como última organización del tipo de organizaciones sociales a través de la historia. Las primeras fueron las bandas, después tuvimos las tribus, después tuvimos las jefaturas y terminamos un Estado. Donde un rey poderoso mantiene un ejército y un grupo de burócratas que trabajan en el Estado y gobiernan en sus alrededores. Un espacio geográfico lo más como el Imperio Romano, como los chinos, como los rusos, como hoy en día Estados Unidos, etc. Todos tienen un ámbito de influencia. Y puede ser un imperio como república o puede ser una monarquía como el Reino Unido. El asunto que aquí en Chile, aterrizando, entonces aquí los dueños del territorio somos todos los chilenos. Y el Estado está subordinado a nosotros. Todos esos empleados públicos son empleados del pueblo, no son empleados estatales, son empleados públicos del pueblo. Por lo tanto, aquí los dueños del país somos nosotros. Y por eso, nosotros mandamos, y para limitar el poder de los monarcas, en Inglaterra, que era monarquía, siglo atrás, siglo XIII, después avanzó al siglo XVIII, vienen los fenómenos, los ilustrados, y dicen, vamos a limitar el poder. ¿Cómo? Estableciendo por escrito, hacer una constitución donde se constituya los derechos escritos, la relación entre los ciudadanos o los súbditos con el rey ya no va a depender de la sola voluntad del rey que concentraba los tres poderes del Estado, podríamos decir, gobernar, hacer justicia y legislar. Se acabó. En la monarquía del tiempo de Cromwell, 1688, se derribó la monarquía y se estableció una constitución, una monarquía constitucional. Y esa idea la tomó el conde Montesquieu y la impuso como idea en la Revolución Francesa. Pero ya se le adelantaron los norteamericanos. Los colonos norteamericanos son la primera república del tiempo moderno.
ellos establecieron una constitución en 1791 aproximadamente. Ellos son los que, una primera constitución pero siempre esas constituciones dejan el poder a las clases dominantes, a los más enriquecidos. Era la manera como la burguesía había triunfado sobre el poder de la monarquía. Hay muchas razones por las cuales se produjeron estas revoluciones, pero vamos al grano acá. Esa es la idea de una constitución. De ahí nacen, de limitar el poder. De tal manera que los chilenos, cuando estamos haciendo una nueva constitución, es para establecer límites, no solamente al gobernante, sino que a todo el equipo y la cúpula del Estado, que hasta el día de hoy se mandan solos. ¿Por qué digo que nunca hemos sido una república? Desde el tiempo de inicio de la república con O'Higgins. Porque O'Higgins no sabía lo que era una república, cómo gobernar, cómo administrar en una república. Entonces, él, por razones de inconsciencia, es decir, por no saber, mantuvo las costumbres monárquicas de administración, donde el superior manda al inferior, al subordinado, y el subordinado solamente tiene que acatar. Entonces, ese sistema se mantiene hasta el día de hoy, porque el Estado, los funcionarios que administran el Estado no le responden a nadie, gastan el dinero que quieren, le hacen pensiones a quien quieren, hacen las leyes que quieren. Si quieren, acatan la ley y la Constitución. A los ciudadanos, ejemplo, el Poder Legislativo, los tratan de visitas. Al Congreso Nacional, cuando el Congreso Nacional es un edificio público de todos los chilenos, y los chilenos vamos al Congreso, concurrimos al Congreso, vamos a nuestra propia casa, igual que cuando vamos a la Moneda, vamos a una institución pública, a Ministerio del Interior, a cualquier institución pública, cuando entramos nos vamos de visita, somos los dueños, y ellos tienen que ponerse una chapita, el diputado, el senador tiene que ponerse una chapita, Juan Pérez, diputado, pero no, ellos son especiales. E incluso llegan a ser tan atrevidos, tan soberbios, tan arrogantes, que hacen una ley 21.200 en que quieren amarrar el principio de la soberanía popular, es decir, de los constituyentes. No tienen ninguna validez jurídica lo que dice, porque ignoran lo que es una constitución. La constitución se hicieron para limitar el poder político del rey, que todo lo que haga tiene que hacerlo por escrito, respetando los derechos de todos los ciudadanos. Y la soberanía popular es de todos. ¿Entienden? Ahí está el origen de la Constitución. Para eso, lo que nunca hemos podido hasta el día de hoy, nunca hemos podido controlar y supervisar y prohibir incluso decisiones del Estado. Sí, a través de la historia, todas estas constituciones que han habido, muchas han sido ilegítimas, puestas a la fuerza, a punta de balas, sí, la del 80, la del 25, ahí Alessandri que hizo, designó a un grupo de personas para que la realizara, un montón de casos así. Y ahora en este caso, ahora en la actualidad están haciendo de nuevo algo que están haciendo otra cosa, no un simple maquillaje a lo que es la Constitución, no algo que vuelva algo nuevo, no una Constitución nueva. Esto sería como una reforma nomás a lo que es la Constitución. Por eso lo que le señalé que el Estado, cuando nace el Estado con O'Higgins hace un Estado fascista. Pasa a ser un Estado monárquico a un Estado fascista, que es lo mismo, donde los empleados públicos se imponen sobre los ciudadanos. Porque como no hay ni una herramienta en la Constitución que a los ciudadanos nos permita controlarlos, ellos se hacen del poder político y acuérdense que en 1817 hasta 1925 aproximadamente, el voto era censitario, que siga, censo, el que estaba inscrito dueño de un bien raíz. Votaban solamente los ricos, los poderosos, el burgués. El resto del pueblo chileno
que abarcaba desde el norte de La Serena hasta la ribera norte del río Biobío. Ese era todo Chile. Chile era ese pedazo, era la parte más, se puede decir, más fructífera desde el punto de vista agrícola. Pero la parte de minería de ahí para el norte no era chileno, ni para el sur, eso era de los mapuches. Y se reconoció como territorio mapuche. Ese es el territorio original de Chile. Viene de esta oligarquía, cuando se hace poderosa, tiene una constitución del año 33 con Portales, un dictador, un oligarca, tiene todo de hacer. Y destruye a los liberales, destruye a los que querían democratizar el país. Y eso ocurre hasta ahora. Por eso digo que nunca hemos sido una república. Nunca hemos fundado la primera república. Y es la oportunidad que tenemos hoy en día de fundar la primera república de Chile. Y para eso yo he propuesto 3 instituciones. Una agencia ciudadana, un consejo ciudadanos y un tribunal ciudadano sobre el Estado. Y todas las decisiones que toman tienen que pasar por este consejo. Ya no se puede mandar solo ninguno, especialmente lo que es compra de infraestructura y todo. Que ellos no hagan lo que ellos quieran. Aquí los ciudadanos somos los dueños del país, somos los que pagamos los impuestos, somos los dueños de las empresas públicas, somos dueños del cobre, de la riqueza. Pero hoy en día no lo controlamos. Cuando recuperamos esta riqueza, ahí vamos a ver, con plata se compra bueno. Entonces, no nos queda otra que fundar la primera república, pero efectiva. Esa es la gran oportunidad que tenemos. Porque hasta el día de hoy, la oligarquía ha dado golpes para impedir el avance socialista de este país. Sí, en otras constituciones de otros países existe lo que es la revocación. Cuando se revocan en algunas autoridades, entre comillas, se pueden ser revocados si es que no cumplen digamos, no cumplen con lo que ellos se han comprometido como autoridades o representantes, más que nada representantes de las comunidades, de los pueblos, de la gente. Efectivamente. En Chile también fue así hasta el año, me parece, 1920, me parece. Tiene un estudio muy interesante el colega historiador Gabriel Salazar. Él dice que antes había justamente lo que señalas, de que había un poder revocatorio, un mandato escrito. Y si no cumplía con ese mandato, se le quitaba el cargo. Eso lo eliminaron. Y muchas otras cosas más. Y así se fue. Por eso el Estado es servir a la oligarquía. ¿Cómo impedimos que ese Estado siga siendo servir a la oligarquía? Y lo otro que las constituciones nacen para que también los empleados públicos, los empleados del Estado, acaten la ley y la constitución. Pero hoy en día se ha exagerado tanto que hasta carabineros, yo lo lamento mucho con carabineros, que lo sacan a los oficiales, a la gente que se cuida en las calles y todo, no manda la ley y la constitución, a ellos abusan de carabineros y de muchos otros empleados, porque el jefe manda, impone su arbitrariedad, que no está en la ley, y da órdenes que son contrarias a la Constitución y a la ley. Lo mismo el ejército, pasó el año 73 en el golpe militar. Sí, ya no manda la ley y la Constitución. Así es. Si tú te opones a acatar esa orden, el general, el coronel o el superior te va a perseguir, te va a destituir, te va a hacer la vida imposible. ¿Qué le queda al carabinero tener que acatar? Porque si no lo despiden. No es lo ideal. Entonces, se tiene que crear en la Constitución el derecho constitucional del subordinado empleado público a denunciar anónimamente al superior y este ser destituido a través del Consejo de Ciudadanos, como digo. Todo alto oficial que mande al chofer, el carabinero, a dejar a sus hijos a un jardín infantil, ese oficial se tiene que ir inmediatamente destituido. Basta de abusos de los empleados públicos que están sujetos a un administrador. En la moneda, el administrador civil, a cargo de la moneda, le ordena a carabinero a transgredir la ley y la Constitución cerrando las aceras. No hay ni una ley que autorice a una autoridad pública como un administrador público a cerrarlas, pero él ordena y el carabinero le hace caso.
Bueno, ¿a quién le hace caso? ¿A la ley, a la Constitución, o le hace caso al administrador público? Otro ejemplo, el Congreso Nacional, hace 4 años, yo hice la denuncia, puse, le pasé por arriba el torniquete, y Carabinero no me pudo llevar detenido porque no estaba incumpliendo ninguna ley. Yo, con mi problema de prótesis y todo, igual, pasé mi pierna por arriba de los torniquetes. Esos torniquetes en el metro, en todas partes, torniquetes son ilegales e inconstitucionales, porque coartan el libre desplazamiento de los ciudadanos, la libertad. Para que pueda tener función de restringir la libertad, tiene que haber una ley. Es cosa, no, por eso digo, las constituciones limitan el poder del Estado, pero la gente no sabe aplicarlo. Y por eso es necesario entender el origen de lo que es una constitución. La constitución me permite a mí desplazarme libremente, dentro de un edificio privado y dentro de un edificio público, donde hay pasillos de libre tránsito. No así puedo entrar en una oficina restringida, pero en un hospital yo puedo entrar y sacar fotos, firmar, y no me pueden prohibir, porque está abierto a público. Son ejemplos, por eso digo yo, vamos a ir aterrizando después a casos concretos. Sí, Alejandro, ¿Qué te bueno, parece? mira, súper interesante en realidad lo que estáis comentando y necesario yo creo además porque obviamente son cosas que evidentemente no te enseñan en el colegio, que es donde uno esperaría, ¿no es cierto? Por lo menos las generaciones Exactamente, más antiguas, ¿no? así Ya es. es casi como un mito, ¿no es cierto? Que dentro de las generaciones más antiguas la educación cívica, como se llama, era una cuestión fundamental, ¿no es cierto? Y era algo que estaba súper integrado en los currículos escolares. Entonces, obviamente es súper Así me interesante enseñaron, así me enseñaron. y hoy día, sobre todo, ¿no es cierto?, que se pueda de alguna manera por lo menos conocer los orígenes, ¿no es cierto?, más estructurales de las constituciones en general, ¿no es cierto?, más allá del proceso que estamos viviendo nosotros. Mira, además de eso, te quería comentar que, bueno, dentro de la transmisión online que nosotros estamos en este momento, ¿no es cierto?, lanzando por el Facebook de la Radio Popular La Revuelta, han llegado comentarios y también a partir de eso le queremos recordar, ¿no es cierto?, quienes nos están escuchando, quienes se están integrando a esta conversación, que nos pueden realizar sus preguntas a través del Facebook, ¿no es cierto?, pregunta ojalá dirigida Perfecto, obviamente a ti para que tú puedas ahí aclarar algunas dudas o comentarnos ciertas situaciones que ahí quienes nos están escuchando y viendo nos puedan exponer. Por ejemplo, mira, nos dice Derechos Humanos Cuarta Región, dice, necesitamos una verdadera constitución democrática y soberana, ¿no? Cecilia Collado Narváez nos comenta, vamos por el apruebo y por una convención constitucional, entiendo, por Chile y los chilenos. Francisco René dice Asamblea Constituyente para acabar con los abusos y manda ahí un puñal alto y Derecho Humano Cuarta Región nuevamente nos comenta para tener una constitución con enfoque en derechos humanos puede tener poder revocatorio y así destituir a los funcionarios políticos que no cumplen con el mandato popular, ¿no es cierto? Que era un poco lo que tú nos estás comentando ahora al último, ¿cierto? Exacto. Claro. El Consejo Ciudadano se tiene que dar. Ahí vamos. Claro. Mira, yo, bueno, a partir de la pregunta, ¿no es cierto? Y de lo que tú estás comentando también, me surge, digamos, una pregunta como para nutrir un poco más el debate. Adelante, adelante. Y me pasa particularmente entender, ¿no es cierto?, ya que tú estás hablando del origen, con el origen de este proceso, ¿no es cierto?, que evidentemente es súper distinto, digamos, a las experiencias pasadas, ¿no es cierto?, de la construcción de las constituciones, por lo menos en nuestro país. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no es cierto?, y cuestión que todavía se está debatiendo, pero yo siento que ya en menor medida, pero desde que se construye, ¿no es cierto?, se levanta este acuerdo nacional, hay por lo menos 3 elementos que a muchos le han causado dudas, ¿no es cierto? Incluso hoy día, quienes incluso también van a participar, ¿no es cierto?, levantan crítica en torno a eso, o ponen su luz de alarma respecto al proceso que se llevará a cabo, que tiene que ver primero con cómo surge este acuerdo y cómo este acuerdo de alguna manera levanta esta necesidad, ¿no es cierto?, de la Asamblea Constituyente, que, y ahí vamos al otro punto, no es una Asamblea Constituyente como tal, ¿no es cierto?, es un acuerdo, ¿no?, que evitaron por todo, digamos, por todos lados llamarlo Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? O cosas también, por ejemplo, como que no se tocan los tratados internacionales, que son ahí uno de los amarres, ¿no es cierto?, que nos tienen, digamos, desde la óptica más económico-política ligado a lo transnacional, ¿no es cierto?, y al sistema capitalista, y
¿qué pasa con esto de los 2/3, ¿no es cierto? Que también se ha comentado mucho, ¿no? Y que ha sido uno de los grandes debates, ¿no es cierto? Que no se pudo resolver ni siquiera en aquella, ¿no es cierto?, reunión que se dio ahí, si no mal no recuerdo, en el ex Congreso Nacional. Entonces son elementos que desde algunas miradas, ¿no es cierto?, dicen, ojo, está bien, participemos en un proceso importante, una coyuntura evidentemente importante para este año, pero hay cuestiones que nos permiten por lo menos dudar del proceso en sí, ¿no es cierto? Más allá de la participación, Así sino de la es, construcción del claro. proceso constituyente. No sé qué mirada tenés tú respecto a estas situaciones o cómo le has dado vuelta, digamos, en torno a tu experiencia. Exactamente, el peligro está, pero cuando uno sabe bien lo que es una constitución, también sabe que puede derogar y dejar nulo todo lo que han pretendido amarrar. Al momento que se forma la Asamblea Constituyente, aunque le llame convención, cero y cuenta nueva, y todo lo que queda detrás queda nulo, y puede anularlo porque la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente es soberana. De ahí para adelante se empieza de cero. Aunque digan los 2/3, no, lo cambiamos al 30%. No tiene por qué acatar lo que dispone un poder del Estado. Porque el Estado es nuestro empleado. Oiga, si usted es mi empleado, a usted no le hago caso. Usted me tiene que hacer caso a mí. Y yo digo esto lo derogo. O sea, aquí falta carácter y personalidad. Y los que asuman la convención o la asamblea constituyente tienen que estar seguros de imponerse. Aquí los dueños del poder soberano somos nosotros y ustedes son subordinados. Mira, históricamente no era lo mejor, pero el gran héroe dice que el verdadero padre de la patria, José Miguel Carrera, dio 3 golpes de Estado en 1811. Y lo primero que hizo fue eliminar el Congreso. Fuera. Los dejó a todos fuera, para su casa. Todos eran tibios, traidores. Y eso se va repitiendo en la historia. Lamentablemente se repite. Y esos traidores, esos inconsecuentes, quieren ahora manejar lo que no pueden manejar. Porque también confían que los otros no saben. Entonces aquí hay muy pocos especialistas. Con todo respeto a los abogados, son muy teóricos. Yo soy jurista también, sé derecho. Jurista significa estudioso del derecho. No es necesario un jurista que sea abogado. Y no necesariamente un abogado jurista. El abogado es un trabajo, está entre la mitad. Yo enseño el derecho. Me considero también, estudio de niño derecho, de adolescente, estudiado. Por razones de la vida, me castigó el sistema de educación. No pude entrar a estudiar derecho, pero estoy feliz, porque con historia soy más completo que un abogado, porque manejo la parte administrativa, manejo la parte de ciencias geográficas, manejo la parte de historia y manejo la parte de economía. El asunto que el saber que una constitución es lo que te da la herramienta, es lo que te va a permitir imponerse y establecer el conjunto de normas políticas, porque la constitución establece derechos políticos. Y esos derechos políticos establecidos, luego viene el Estado, el Congreso, y los hace jurídicos, escritos. Y aquí viene la especialidad que se llama derecho público, donde está inserto el derecho constitucional. El derecho público es el estudio, historia, materias y principios de la relación entre el ciudadano y el Estado, y sus empleados Estado. La relación. Y que todo tiene que ser escrito, escriturado. El Estado no puede hacer nada. Por eso les digo, llegado el día de la convención constituyente, logrado el apruebo, esa convención constituyente deja todo atrás. A no ser que los señores diputados, todo eso, que no saben lo que hicieron, que van a querer influir, va a tener que dar un golpe de Estado, ¿no? Llamar a los militares, mire, esto se arrancaron, la nueva convención constituyente se arrancaron con sus propios derechos, ¿no? Pues si la convención es soberana, no tiene por qué responderle desde el día en que fue elegida la convención hacia atrás, todo es nulo. Y eso es lo que tiene que imponerse. Pero yo creo que más bien por estrategia, que esta gente, como tiene publicidad, los medios de comunicación pertenecen a los grandes empresarios, es una oligarquía que le tiene miedo al futuro, que lo único que la oligarquía le va a pasar con la nueva república, que van a tener que ir
al sector privado y va a tener que cooperar con la base del país. Nadie va a ser un Estado dictatorial, totalitario. Esto va a seguir siendo una democracia donde existan todo tipo de sistema económico, donde el Estado va a asumir un rol de gerente, un rol de empresario, como fue el tiempo de la Corfo. Proceso que fue interrumpido en el año 70 porque la oligarquía se puso muy quisquillosa a perder sus privilegios, no confió en el proceso del presidente Allende y del presidente Frei de esos tiempos, y en forma muy irresponsable, comportamiento sedicioso, golpista, dieron un golpe de Estado, ¿no es cierto?, destruyeron, y fueron la oligarquía, usaron los militares. Y volviendo al problema justamente de que nunca hemos sido una república democrática, ¿por qué? Porque como era el voto censitario en tiempos de O'Higgins, el Estado, y después se hizo fuerte con Portales, derrotó a los liberales, se hizo fuerte, después vino una revolución de Francisco Bilbao, entre ellos por el año 1860, y después viene el proceso de estatización con Balmaceda. Entonces, pero siempre la oligarquía tratando de que no se le escapara el poder de sus manos, y dio golpes de Estado, podríamos decir, a Balmaceda, se paró el proceso de estatización que después se volvió a imponer. Y eso es lo que hoy en día tenemos que nosotros tratar, que la oligarquía se porte bien, porque es muy peligrosa, pero si le damos seguridad, y usted en el sector privado. Segundo, tenemos que recuperar nuestras empresas públicas, todo el saqueo de empresas públicas, porque eso fue un robo, porque ellos dijeron que iban a administrar mejor. Claro, van a administrar mejor para que las ganancias públicas sean para todos los chilenos. No, vamos a administrar mejor antes del Estado, pero para el dinero, Estado. claro, para el bolsillo de ellos, mira, ellos modernizados. Sí, bueno. Y muchos de esos ladrones van a tener que devolver. Si son ladrones cuello corbata, son los peores ladrones. Y ustedes saben que un ladrón que tenga que devolver lo que robó es muy difícil, pero se puede. Entonces la nueva Constitución tiene que dar una nueva perspectiva de gestión del Estado sobre los bienes, sobre sus empresas públicas, que vamos a regular la luz, el agua y todo, y la educación pública, las pensiones también, vamos a volver a las cajas de previsión, pero modernizadas, la educación descentralizada, pero haciendo que los trabajadores, esto es importante en la Constitución, por eso es la Constitución de Alemania, no sé si ustedes me han leído anteriormente, pero la mejor economía mundial es la economía alemana. Entonces, ¿por qué? Porque la clave de la economía alemana, para que no vuelva a pasar lo que hizo Hitler, donde los empresarios le pasaron todo su capital y Hitler llevó a una catástrofe alemana, los alemanes en el año 1948, Konrad Adenauer estableció el derecho constitucional a la cogestión económica. ¿Qué significa cogestión económica? En que los trabajadores, en base a su libertad, ellos también tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. La interrogante económica, el qué, el cómo, para qué, para quién producir. Las decisiones las toman los trabajadores, mitad y mitad de decisión la tienen el empresario. Y así Alemania se ha forjado como la mejor economía del mundo. ¿Por qué no han traído el sistema de economía social de mercado? Esa es la verdadera economía social de mercado, donde los trabajadores participan en las decisiones de la empresa. En el sistema capitalista, las decisiones de la empresa la toma el dueño capital. Le va bien, gana millones. El trabajador siempre el mismo sueldo. Le va mal al capitalista, pierden los trabajadores, quiere la empresa, se va con su plata y los trabajadores pierden. Ese es el sistema capitalista que hasta el día de hoy se vive en Chile. Porque el señor Vigil, en los años de la dictadura militar, solamente trajo la economía de mercado, no social, de mercado capitalista. ¿Por qué no aplicó la economía social de mercado, donde está el principio del derecho constitucional a la cogestión económica, que es el derecho constitucional a Alemania, y que hoy tenemos la oportunidad de establecerlo? Que los trabajadores chilenos no saben pensar, no saben participar con sus representantes en las decisiones de la empresa. Entonces, eso que me señalas es muy importante, que la Constitución sea manejada por la Convención Constituyente o la Asamblea Constituyente, y que no se hagan problemas. Si saben bien lo que es una Constitución, la ley esa 19.200 queda afuera, y todas esas leyes amargas que están tratando de hacer, todo eso no tiene ninguna variante. Pero para eso hay que estar seguro, como les acabo de contar, y a mí me gustaría montones participar, pero voy a hacer lo posible. Es tan ridículo que es por votación. Yo, con todo respeto, yo creo que se tiene que postular la gente con un currículum, con obras. ¿Qué sabe usted de Constitución? ¿Qué sabe de ideas? ¿Qué sabe? Esa. Porque votar
votar popularmente por una persona que se presentó. No, tiene que ser una persona que sepa, no van a votar por el vecino, que le puede pasar plata, que le va a dar trabajo. Bueno, Sí, es un problema. han aparecido muchos muertos, han resucitado y ahora se están haciendo una campaña para postularse después y Sí, salir como convencionalistas. Y está ahí diciendo que van por el así apruebo, es. bla, 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 siendo que ellos son, digamos, culpables de todo esto, de lo que la gente ha reclamado, culpables de mantener el modelo, de Exacto. muchos otros de profundizarlo más. Así es. Así es. Oh, Yo te cuento que, como soy mayor que usted, yo soy veterano de la dictadura. Entonces, yo el año 90, cuando volvimos a la democracia, yo fui ingenuo, yo participaba en un partido político, participaba yo, muchos años, iba a todo, muy humildemente, veía todas las capacitaciones, todas las formaciones, escuchaba a grandes personas del Partido Demócrata Cristiano. Ahí yo estaba metido como cristiano, mi padre, un ejemplo de político, de base, de servicio a la comunidad, en Cerro Los Placeres. Y bueno, yo también, pues, salí a mi padre, de 8 hermanos, soy el único más, bueno, diferente. Y me recuerdo el año 90, ya, bueno, ya titulado de profesor de historia, año 90 ya había participado en la Vuelta a la Democracia, y yo estaba con la idea de seguir el tiempo interrumpido con el golpe militar. Yo pensé que en el año 90 íbamos a recuperar el Estado, íbamos a hacer una nueva constitución, y me fui a la reunión, incluso hay un colega que se acuerda cuando hice mi discurso, y me dieron la media chuleta. Están todos, lamentablemente, como dices tú, resucitados ahí, resucitados allá, pero todo lo que habían luchado por regular la democracia habían luchado contra la dictadura, no por algo. Y eso es lo que más nos formaba el sacerdote Padre Aniná, que era un gran formador espiritual y cristiano de lucha. Él nos decía que aunque volvamos a la democracia, entre comillas, ustedes tienen que seguir luchando porque van a seguir igual la justicia, van a seguir igual todas estas cosas. Y no nos dimos cuenta en el año 90 que todos los que fuimos opositores, los que asumieron las cúpulas de los nuevos gobiernos de la concertación, todos ocuparon el Estado para enriquecerse, no para hacer cambios, no para recuperar empresas públicas, no para mejorar las pensiones, acabar con el sistema económico impuesto por la oligarquía a través de los militares, porque esto es obra de una oligarquía civil, de un gobierno civil, no fue la dictadura. La dictadura puso las armas. Esto es la oligarquía del 77 hasta ahora, no es obra de los militares, no hay que culpar a Pinochet porque Pinochet no tenía idea. A él le interesaba mantenerse en el poder. A él le interesaba, lo enriquecieron, lo metieron en el lío del tráfico, y él sí, bueno, se metía nomás. Pero todo el sistema económico fue impuesto, ustedes saben, por los Chicago Boys. Entonces yo pensaba terminar exacto. con eso en el año 90, ¿sí? Me pegaron la media chuleta y quedé pues, marginado, nunca tuve cargo, nunca esperaba enriquecerme, yo nunca seguí trabajando como profesor y mirando, observando. Eso es lo importante. Y no confundir estudios de posgrado, todas esas cosas, con la inteligencia. Uno puede ser intelectual, hay que diferenciar entre el intelectual y el inteligente. Si es intelectual e inteligente, mejor todavía, porque lo que nos da la sabiduría no es el intelecto, no es tener posgrado en Harvard, en los Chicago Boys, en la Universidad de Chile, posgrado, no, eso es puro conocimiento. Lo que da la vivencia, lo que da la inteligencia es que esos conocimientos tú los vivas entre los pobres. Es lo que en cristianismo se llama vivir y estar y observar detrás de la fachada, donde la tierra sangra. Entonces, mi posgrado, porque años después saqué mi posgrado de administración vocacional, sino que en esos años 80, 90, mi posgrado fue luchando en la calle, luchando. Yo tengo amigos de dinero y gente pobre. Yo he entrado a conventillos, he almorzado en pisos de tierra, he comido fideos con grasa, gente con muy escasos recursos, pero gente muy linda. Allá en San Felipe, cuando estoy exonerado, conocía mucho. Estamos gente rico y con gente pobre. Pero siempre uno mirando cómo tratan los trabajadores. Mira, te voy a pegar una pequeña anécdota triste. Yo estaba el año 89 en el Liceo Industrial de San Felipe y de repente estoy tomando matrícula y un alumno, Darío González, José González,
me cuenta que su hermano murió. Ay, ¿qué le pasó a tu hermano? Se bañó en el tranque de los Molles. ¿Y por qué? Es que anteriormente un camión de fumigadora de los parronales botó el veneno del camión con que fumigaban los parronales, lo botó a ese río, a ese lago de los Molles. Chuta, dije, es un crimen, es un cuasi delito, pero se ocultó y no me dejaron investigar. Entonces, como yo era de Valparaíso, no pude investigar más. Y ahí hay un derecho humano de un trabajador conculcado. Y por la ignorancia la gente no siguió más allá, porque en realidad si hubiera tenido un buen abogado que defendiera a las víctimas, que hasta el día de hoy no hay el sistema no protege a las víctimas con un abogado, quedó sin castigo esa empresa. Botar veneno en un lago. Y después han ocurrido varias veces fenómenos de cambio de viento con el fumigado que ha hecho mucho daño a los trabajadores. Y después las empresas no asumen el daño que provocan. Y eso hasta el día de hoy, y eso hay que acabarlo. En estos momentos yo estoy tratando de incentivar que en la quinta región ya deje de ser Concón, ustedes han escuchado Puchuncaví, Quintero, deje de ser una zona de exterminio, porque esta gente oligarca le cambia el concepto, en vez de decir exterminio le dicen sacrificio, no, si no es sacrificio, es exterminio, porque los van matando. Antofagasta es una zona de exterminio, no de sacrificio. Le inventan, no sé si han fijado últimamente, le inventan un concepto, porque el chileno, el oligarca, el que hace daño, siempre inventa conceptos. Los colombianos andan por ahí con nosotros también, inventando conceptos. Ya no son masacres, son crímenes colectivos. Entonces, es un cambio de palabra, ¿para qué? Para que la gente no se dé cuenta. Pero yo te digo al tiro, son exterminios, están exterminando la quinta región. Exacto. Entonces, ahí hay un problema de ciencia geográfica. Y resulta que los señores diputados no saben ciencia geográfica. Y los que hicieron la ley, lo hicieron, la ley ambiental, un ejemplo. La ley ambiental lo hicieron los geógrafos. Pero resulta que cuando empieza a aplicarse, no hay geógrafo. Si ustedes supieran que la Dirección General de Agua no hay ni un geógrafo a cargo. Son ingenieros comerciales del partido político del actual presidente de la República. Van a encontrar fiscalizadores que no son geógrafos, un ingeniero agrónomo que no tiene idea, emiten certificados que son ilegales. Entonces, esto que está pasando, el estado desordenado. Si usted va a un tribunal de familia, no hay profesores, los mejores orientadores o de estos conflictos familiares son las profesoras básicas. ¿Saben a qué contratan? Asistentes sociales. ¿Por qué? Porque el que está a cargo del Estado de la elección son psicólogos que tienen familiares que son psicólogos o que son asistentes sociales o son abogados. Entre ellos se contratan, en vez de contratar a los más idóneos. Bueno, esto que les estoy contando ya va más con detalle. Quiero ir más al punto de la vida cotidiana de esta Constitución, que la gente sepa. Uno como ciudadano, desde que sale a la calle, tiene que observar el cumplimiento de las normas constitucionales. Y eso es lo que le está faltando al chileno. Porque el chileno no puede caminar tranquilo por su acera, porque nos falta el auto atravesado en su calle, en la acera, o nos falta la acera que está en forma diagonal pavimentada. No 2 grados para que escurra el agua hacia la calle de la acera. Esos detalles tienen que ver con los derechos humanos. El derecho de transitar libremente por todos. Ustedes piensen cuando salen de su casa. ¿Se ha puesto a pensar la cantidad de vehículos que hay, si están bien estacionados, si el auto está botando aceite? Porque ese aceite de que bota el auto, el agua después escurre y se lo lleva justamente a un estero, y ese estero va hacia hacia agua subterránea. Esas aguas subterráneas son aguas que después se toma la gente que tenga un pozo cerca. Es decir, hay muchos detalles que hay que cumplir, ser ciudadanos responsables, no solamente con el Estado, el problema con las municipalidades, sino también en la vida cotidiana, porque la democracia se vive en el barrio, en la comuna. Y ahí la Constitución tiene que apuntar a estas 3 instituciones que yo les dije. La Agencia Ciudadana, que se encarga de capacitar, investigar denuncias y presentarlas al Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano analiza y propone, y cuando ve que hay delito o falta, pasan los antecedentes al tribunal.
cada comuna del país debe tener estas 3 instituciones de ciudadanos sobre el Estado. Y todas las compras que haga el Estado en cada comuna donde están, tienen que informar diariamente a este tribunal, a esta agencia, tienen que informar vía internet, por si eso es lo bueno. Que se pueden ahora escanear los documentos diarios que llegan a una municipalidad, supongamos una inmobiliaria. Esto es cotidiano, ahí están los derechos constitucionales. Yo puse un recurso de protección porque vi que están construyendo un edificio donde hay un fondo de valle y donde hay aguas subterráneas. ¿Qué ciudadano conoce la Constitución para él presentar un recurso de protección? Poco sabe el ciudadano hacer un recurso de protección. Entonces, ¿dónde tiene que existir eso? En ese Consejo Ciudadano, en esa agencia ciudadana. Así se vive el día a día los derechos constitucionales, en la vida cotidiana. Eso es lo que yo había planteado. Por eso es bueno saber qué es una constitución, por qué se escriben por escrito, para que la gente por escrito haga su denuncia. Allá, lamentablemente, yo pensé que con la pandemia no iban a hacer el edificio. No se pueden construir edificios en los fondos de valle, porque está lleno de acuíferos, porque yo tengo la especialidad de ciencias geográficas, y yo sé que de la cordillera de los Andes hacia el mar, hay una serie de acuíferos que van de la cordillera al mar. Entonces, esos acuíferos alimentan todo el fondo de valle. Los edificios se podrían construir en los cerros, en las laderas, pero no en los fondos. No, ahí se van a meter. ¿Por qué la inmobiliaria se van a meter en los fondos de valle? En La Serena, que no les pase. ¿Por qué se van a esos edificios de 20 pisos y 18 pisos sobre los humedales, sobre los acuíferos? Porque tienen mejor precio, porque están más cerca del camino de las vías troncales, ¿me entienden? Es decir, ellos están viendo codicia, lo que les da más dinero. Todo eso tiene que ver con nuestros derechos constitucionales, el derecho al medio ambiente. El derecho al ambiente es colectivo, la propiedad es colectiva, porque de todos los chilenos puede hacerlo uno o en nombre de la colectividad en lo que respecta al medio ambiente. Y así, ahí estamos viendo cómo se utilizan los derechos constitucionales en la vida cotidiana. Aquí hay ejemplos de, no sé, edificios que están que se instalaron cerca de un humedal y hicieron una laguna y se adueñaron de la laguna. ¿Viste? Sí, ese es el problema, y a todos nos pilla cómo hacer para parar eso. No, y hay muchos otros ejemplos acá, ¿no? Está lleno, sí, aquí la inmobiliaria también ha crecido mucho digamos, el sistema inmobiliario, mucho, y ahora que quieren instalar también lo que es el PRI, que es el proyecto de como reordenamiento territorial. Claro, pero bueno, la verdad que en eso cambiando los usos de suelo, claro. etcétera. En eso estoy, amigo José, porque puse un recurso de protección. Plan regulador. Mira, la solución, ¿cuál es? Que yo la estoy haciendo, porque como yo entiendo esta cuestión, por mis años ya estamos tan metidos, como 30 años de los recursos de protección, no requiero ser abogado, no necesito firmar patrocinio, los recursos de protección, recursos de amparo, y en las denuncias en materia criminal, a pesar de que la ley me lo permite, pero los jueces se portan mal y no me dejan comparecer, pero yo estoy logrando en Villa Alemana y en la quinta región y La Serena hasta la octava, que los directores de obra dejen de violar la ley. El director de obra de La Serena viola la ley en ese caso, porque ellos autorizan nueva obra de edificación, permiso municipal de nueva obra de edificación. Y resulta que para dar ese permiso necesita 2 permisos antes. Un estudio geológico hecho por la DGA, que tiene que hacerlo, porque si hay agua subterránea, la DGA tiene que autorizar primero y decir cuántos edificios se pueden construir en ese terreno, cualquiera sea el terreno, porque todo Chile, de norte a sur, hay fallas geológicas, especialmente los fondos de valle. Y la otra, el permiso de CONAF, que está relacionada con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque CONAF también tiene que ir a ver el terreno, y si ese terreno contiene árboles nativos, protegidos, no puede construir. Resulta que hasta el día de hoy,
las inmobiliarias constructoras destruyen el territorio porque tienen el paradigma antiguo que ellos pueden hacer lo que quieran dentro del terreno privado. Pero resulta que el terreno privado solamente llega hasta el suelo, que es una roca cementaria de arcilla seca. Y después de esa roca cementaria seca, de 5 a 10 metros o 2 metros, después de eso viene un acuífero. Y ese acuífero contiene agua subterránea de propiedad pública y de agua de uso público, son del pueblo. Por lo tanto, la inmobiliaria no puede destruir ese acuífero, no puede meterse, pero lo hacen hasta el día de hoy en forma ilegal, con total impunidad, porque la fiscalía, los abogados no saben. Dicen abogado, pero si el abogado, o sea, tiene 5 años de aprendizaje de memoria, si después que sale de la universidad no tiene idea, como cualquier profesión también, uno tiene que ir vivenciando y aplicando la ley. Eso es lo que le falta al abogado. El abogado solamente sabe tramitar, luchar, pero saber interrelacionar la ciencia geográfica en este caso, la ciencia geográfica con la administración. ¿Sabían ustedes? Por eso es importante la Constitución, y de ahí voy a decirle a 3 aspectos. O lo dejamos para otro día, porque me puedo alargar. Voy a dejarlo hasta acá nomás, pero ¿sabían ustedes? Todavía tenemos... Sí, aquí mi enamorada brasileña me está esperando aquí. Espérate, me quedan 10 minutos ya. 10 minutos, está bien 10 minutos. Pero vamos a dejar anunciado para otro día, para el próximo jueves, el tema. Para que sea bien bueno qué es lo que tengo que plantear. Pero bueno, los abogados, como decía, ellos saben tramitar y nosotros sabemos reflexionar, sabemos enseñar. Entonces, el derecho cualquiera puede tenerlo. Entonces, en este caso, los departamentos, parece que en esto estaban, los departamentos jurídicos de la inmobiliaria no hacen ningún estudio. Entonces, ellos actúan por reclamos de la ciudadanía. Entonces, hay vecinos que son muy importantes, pero el sistema actual obliga solamente sobre hechos consumados. Ya destruyeron, cuando están destruyendo, tú puedes reclamar. Y la idea es prevenir. Y descubrí que la Contraloría no tiene ningún dictamen que obligue a los directores de obra a pedir esos 2 permisos de la CONAF y de la DGA antes que el director de obras autorice la construcción del edificio. Entonces ellos se saltan de esa orden. Es un delito, pero nunca les pasa nada a los directores de obras del país. En el caso de Villa Alemana, el caso que me dice José, el caso de La Serena, ahí están destruyendo. Mira, en Quilpué, al lado de Villa Alemana, también en Fondo de Valle, hay el acuífero se llama acuífero subcuenca Marga Marga. Está prohibido, pero lo hacen. Entonces, empezaron a hacer un tremendo excavación y empezaron a hundirse los negocios de alrededor del centro de Quilpué, empezaron a hundirse. ¡Qué bola escoba! ¿Por qué? Porque nadie hace estudio, nadie se preocupa. Llegan y destruyen la inmobiliaria. Y en estos momentos, La Serena también, y ya creo que ya dentro de sus buenos edificios ya, hay algunos que están bien construidos, y esto pasa en Iquique, pasa en Puerto Montt, por allá también, en Rancagua, de repente llega unos tremendos edificios y han destruido cauces naturales, humedales, no le importa nada. Y nadie dice nada. Porque no funciona, la gente no tiene el paradigma y por eso una constitución tiene que tomar conciencia qué es lo que es el ciudadano y pelearla y luchar porque se cumpla en la vida cotidiana. Desde que ustedes salen de la casa y empiezan a ir al trabajo, yo me daba cuenta, reconozco que cuando era profesor más joven, vi destruir un estero. Yo pensaba que estaba bien. Después por mi invalidez tuve más tiempo y ahí empecé a ver, ahí empecé a tomar conciencia. Yo pensaba que estaba todo estudiado, ¿no? Destruyeron un tranque precioso donde llegan aves migratorias que se llama el tranque Rumier. Bueno, y para el tema también importante de una constitución, ¿por qué se hacen las constituciones? Para establecer entonces las limitaciones al poder del gobernante o al equipo o a todo funcionario, pues es la idea, controlar a cada uno de ellos. Por eso la comuna, los ciudadanos tienen que estar encima del alcalde, tienen que estar encima de los concejales, tienen que estar encima
pedirle cuenta a los concejales, pedirle cuenta. Lo que decía bien José, el poder revocatorio. Señor alcalde, mire, usted está destruyendo, dio permiso, está destruyendo el medio ambiente de forma ilegal. Para afuera el alcalde se saca al año, una vez al año se saca. Esa era una costumbre antigua, ¿eh? Pero eso se perdió. Entonces, para que las constituciones que se crearon tengan efectividad, no sé si ustedes han escuchado hablar de los principios de legalidad de la constitución política. Yo algo les voy a recordar. La idea de los principios de legalidad significa que la relación entre Estado y los ciudadanos, el ciudadano, por sobre el Estado, está sujeto a principios de legalidad, en que todos estamos obligados a acatarlos. Desde el Poder Ejecutivo, como órgano del Estado, el Poder Legislativo está obligado a acatarlo, donde el Poder Judicial tiene que acatarlo. ¿Qué cosa? Todo lo que está escrito en la Constitución y las leyes escritas. ¿Me entienden? Acatamiento de lo que está escrito. Y de lo que no está escrito, no hay problema, no se acata, no está escrito. Pero lo que está escrito. Entonces, hay tres principios, ese principio de legalidad establece tres presupuestos, tres elementos copulativos, presupuestos que se supone que deben cumplirse. Tres, copulativos, tienen que estar los tres, darse los tres. Falta uno, el acto no tiene validez jurídica. ¿Se entiende? ¿Cuáles son esos tres elementos, presupuestos cumulativos? ¿Cuáles son? Primero, tener el funcionario público la investidura, es decir, que haya ganado el cargo por votación popular o designación a través de concurso público o a través de un nombramiento por el Estado, que esté de acuerdo a la ley. Es el primero. En segundo lugar, está actuar dentro de las atribuciones que la ley orgánica constitucional le entrega. En este caso, la municipalidad tiene una ley orgánica constitucional, la 18.695. ¿Ya? Ahí tenemos uno. Tenemos uno, la investidura. Dos, actuar dentro de su campo de competencia. Dos. Y para que tenga validez jurídica tiene que cumplir la tercera, que es donde yo los pillo. Y he ganado hasta ahora, a Dios gracias, el único poder que nos queda en la Corte Suprema, dentro de todas las cosas pueden verlo. La única defensora de los ciudadanos que tenemos hasta el día de hoy, yo creo en un 80-90%, es la Corte Suprema. Es la única que nos está salvando, que es el tercer presupuesto cumulativo, que ellos lo saben, que es en la forma que prescribe la ley. Si el acto administrativo del presidente de la República, de cualquiera de los funcionarios públicos, alcalde con autoridad, no cumple con esos tres presupuestos cumulativos, su acto administrativo es nulo. Y ustedes pueden demandarlo, destituirlo, etc. Entonces, esos tres presupuestos estableció la Constitución. Para eso se hizo las constituciones. Para que los empleados públicos, que no están sobre nosotros, sino que al contrario, nosotros somos sus empleadores, hagan lo que nosotros queremos que hagan conforme a la ley. Entonces, si el funcionario público no hace lo que prescribe la ley, su acto es nulo. Por eso esos permisos administrativos que dan, esos permisos municipales de construcción no tienen validez jurídica, porque le falta el permiso de la CONAF y le falta la DGA, que es lo que estoy haciendo. Y muchos otros casos, cuando un alcalde le quita el derecho a un locatario con un kiosquito municipal, pero que ese locatario es un socialista, activista ambiental, se fue en contra del alcalde, contra la inmobiliaria, el alcalde, ¿cómo lo castiga? No le renovó el permiso municipal que llevaba por 20 años de vender en la vía pública. Yo fui de protección de ese amigo, compañero socialista, en Quilpué, y la Corte Suprema acogió mi recurso de protección por su derecho a igualdad ante la ley. El alcalde no es el dueño de la comuna y no tiene ningún derecho a quitar su permiso de venta sin fundamento, porque se le ocurrió, porque el hombre obviamente se opuso a una inmobiliaria que el alcalde estaba interesado que se construyera, y eso es lo que la gente tiene que aprender, que las constituciones se hicieron para eso, y las leyes también. Las leyes están, supeditadas. Eso se llama
supremacía de la Constitución sobre las leyes. Y eso se tiene que aprender. Para eso es una Constitución, para eso se hace escrito, escriturado. Espero quedar claro con esto para la próxima charla, porque ahí voy a dar más ejemplos de estos principios de legalidad que la gente tiene que aprender y sabérselos de memoria. Porque si no, vamos a seguir con los problemas de abuso del Estado, como estaba pasando hasta el día de hoy. ¿Qué Mario, te parece? Sí. ¿Hay preguntas o comentarios al respecto? Sí, Ya, mira, vamos a la pregunta ahora, ni un problema. Estaba revisando, bueno, quedaron varios comentarios y una pregunta también ahí, desde lo que nos está comentando Alejandro, ¿no es cierto? Dice, Derechos Humanos Cuarta Región nos dice, necesitamos que la ciudadanía pueda hacer una verdadera constitución que favorezca a la mayoría. Hay que discutir la parte orgánica de la constitución, la parte ideológica del Chile que queremos. Hay un temón, ¿no es cierto?, en torno a todo este proceso. Después, nuevamente, Derechos Humanos Cuarta Región dice, artículo 135 coloca límites a la soberanía popular y por eso no se puede hacer una asamblea constituyente. Derechos Humanos Cuarta Región, nuevamente, es una convención constitucional y no hay una asamblea constituyente. Un poco de respecto a la pregunta que yo te había hecho. Así es. ¿No? Después, sigue la pregunta, pero la vamos a hacer al último para que la pueda responder aquí Alejandro, Sí. ¿ya? Después, nuevamente, Derechos Humanos Cuarta Región, no hay delegados constituyentes, comenta, son convencionales constituyentes, hace una aclaración. En la segunda papeleta no existe la opción asamblea constituyente, la segunda papeleta es la trampa, dice ahí Derechos Humanos Cuarta Región. Luego Raúl Armando Roblero Astorga nos comenta, yo apruebo. De Derechos Humanos Cuarta Región nuevamente dice, en la primera papeleta o cédula no hay problema, pues miles de millones quieren una nueva constitución. Derechos Humanos Cuarta Región otra vez, los partidos políticos van a llevar a sus propios militantes y van a mantener el modelo político contra el pueblo de Chile. Ahí, buen comentario. Ahí el compañero Constantino Guerrero, ¿no es cierto?, nos dice, un saludo compañeros y compañeras, las constituciones son para que las personas tengan sus derechos y puedan convivir en sociedad. Y por último, la pregunta acá de José García, ¿no es cierto?, que hace una pregunta interesante, ojalá ahí, Alejandro nos pueda aclarar. ¿Cómo se podría garantizar que los delegados constitucionales no se emancipen de los intereses y las exigencias de sus representados? Esa es la pregunta que nos hace José García desde el Facebook. Muy buena pregunta y toda interesante, porque se nota que hay preocupación, hay una incertidumbre. Hay una incertidumbre cuando yo creo que todos ya saben lo que es una constitución, ya lo entendieron, que es para limitar el poder gobernante, pero el problema es cómo hacerlo efectivo. ¿Ah? Entonces, yo lo único que les digo que siempre las revoluciones históricas son inesperadas. Surgen los líderes, y aquí necesariamente todo va a cambiar el mismo día. Cuando lleguemos a ese día, ahí se va a resolver todo eso, porque yo sé que la convención, ¿cómo se llame? Del momento que tenga la autoridad de soberanía popular, pueden hacer borrón y cuenta nueva y mandar a todos, como hizo José Mercarrera. Por eso yo contaba el caso de José Mercarrera. José Mercarrera tuvo que dar golpe de Estado, ¿no? Hoy en día no estamos para hacer golpe de Estado porque tenemos hoy día la oportunidad de hacerlo democráticamente, aunque haya una oligarquía que nos mantiene sometidos, pero igual, la oligarquía no va a poder ir contra la convención, a no ser que de nuevamente llame a los militares porque la convención se arrancó por los tarros, como se dice. No, la convención constituyente o asamblea, como se llame, siendo soberana, tiene toda la facultad para dejar nulo todo lo anterior y empezar de ahí hacia adelante de cero. Porque las constituciones no son para hacer leyes, como dice ahí un oyente, dice que el miedo de la ley 19.002 y todo eso. No, de ahí empieza a imponer la Asamblea Constituyente, empieza a imponer los derechos constitucionales, los derechos políticos. Y esos derechos políticos se pone a armar y todo eso, ¿no? Empezar, claro. Entonces, ahí donde yo les digo que no podemos ver el futuro. Ahí, la única posibilidad que tenemos es proyectarnos, hacer una como profecía, porque profecía no es adivinanza, profecía es decir, de acuerdo a las circunstancias, esto va a ocurrir.
todo depende de esa asamblea y de la personalidad y el carácter de los que van a dominar los temas. Porque si no, va a haber desorden. Entonces, tiene que nacer algo que se pongan de acuerdo, que aquí los derechos políticos son lo que valen y lo que se van a implementar. No con 2/3, sino que ellos también pueden decir por mitad, pues si es la democracia 50% más uno, no 2/3. Todo eso se cambia, ¿me entiendes? Pero para eso se requiere tener juristas, no solamente abogados, sino también sociólogos que sean especialistas, profesores especialistas, que sean médicos, dirigentes sociales especialistas en derecho constitucional, todos los que sirvan y puedan aportar. Y de todas las regiones, no solamente Santiago, dejemos el centralismo de Santiago. Entonces, Claro, busquemos sí. todas las regiones los que sirvan. Y pues, Si a mí me consideran que, claro, una de las cosas que si a mí también me se consideran veía que puedo aportar, desde el 18 de octubre era también descentralizar. Sí, y justamente exactamente, por en la eso te les digo, conversación pero anterior que tuvimos, se comentaba eso también, pues, ¿te acordáis, Pepe? Que era, ojo con el problema de las regiones, pues, ¿no? Hacía el llamado ahí el Miguel, que Exacto. también es profe de historia a todo esto, que él apostaba obviamente por que las regiones se vieran efectivamente representadas en todo este proceso, pues. Alejandro, otras consultas, ¿no es cierto? A partir de lo que tú estás comentando. adelante, adelante. Claro, en esta aclaración que hace Derechos Humanos Cuarta Región, donde dice son convencionales constituyentes, ¿no es cierto?, quienes de alguna manera van a ser electos, ¿no es cierto? Aquellos también van a ser electos, regidos por el mismo aparato, digamos, eleccionario de los actuales partidos políticos, entiendo yo, ¿no es cierto? Ese justamente. Por eso ellos Claro, tenían que rebelarse. claro, Ellos tendrían en que ese sentido, rebelarse. Eh, claro, claro. en ese sentido preguntarte, digamos, por ahí pareciera haber una nueva, una nueva frontera media difusa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todas estas Claro, sí, suspicacias sí, que es también cierto. surgieron en torno al proceso, porque evidentemente, digamos, lo heredero, digamos, del problema, por así decirlo, ¿no es cierto? Incluso los mismos, Buen tema, buen tema. los Esa, mismos no, buen tema. son quienes, y aparte el mismo proceso, ¿no es cierto? El mismo proceso y en la misma casta política, entre comillas, van a ser quienes de alguna manera van a tomar o tienen el timón de mano. Entonces la apuesta que se hace, entiendo yo, desde espacios, ¿no es cierto?, asamblearios, más fuera de lo que es los partidos políticos tradicionales, es tratar de darle un golpe de timón ahí, donde al parecer es una doble lucha también, pues, ¿no? Primero ganarle, digamos, el manejo político y después, lo más difícil, ganarle, digamos, la discusión política dentro de la convención. Cierto, cierto, exacto. ¿Cómo solucionamos ese problema? De influencia de los partidos políticos. También son parte del Estado. Si los partidos políticos son parte de la ley y están constituidos por ley, por lo tanto son parte del Estado los partidos políticos, y ellos están poniendo a su gente, y que la gente de las regiones lo elijan. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer algo así ingenioso, de tal forma que la Asamblea Constituyente también integre la misma convención. Cuando se constituye esto, yo creo que ese chileno de buena fe deben que ser, llamen a los representantes de las comunas, a personas libres, autónomas, e integrarlas a especialistas porque como es una nueva asamblea constituyente soberana, ellos pueden eliminar eso, a pesar de que ellos mismos están metidos, porque hay, de alguna manera tenemos que salir de este como laberinto que nos tiene metida la derecha oligárquica y también los de la oposición, pues tampoco se destaca por ser muy, por no decir, no tienen nada democrático, porque les gusta mandar. Son nuestros empleados y ellos quieren dirigirnos a nosotros, y eso es lo más chistoso de este Chile, porque en ninguna otra parte se hace esto que los políticos parlamentarios dirijan a sus empleadores. Son bien soberbios, por no decir patudos. Entonces, ahí en la Asamblea Constituyente nosotros tenemos que prepararnos, hay muy buena idea y muy buena pregunta, es cómo incorporar por idoneidad y por autoridad a otras personas que compongan la Convención Constituyente invitados por esta nueva Constitución. Pues sería la manera de romper el esquema que muy bien señala que el viernes hay que saber
Es una valla que nos pusieron. ¿Cómo vamos a saltar esa valla que nos puso Claro. Es esto? tremendamente tramposo. Realmente, yo no sé, tramposos son, pero son no, ¿cómo le dicen? Traidores, en el fondo, van contra la soberanía Que popular. saltar la valla Se creen ellos y los tener dueños. cuidado con el hoyo que Esa viene. valla, efectivamente, no caer en el hoyo que ellos quieren, justamente. La idea es saltar la valla y Por eso caer plano. está la valla y después viene claro, el hoyo. Hay que tener claro. cuidado al saltar Oye, la valla pero, y caer en el hoyo. claro. Mira, Claro, entonces, justamente... en el foso, ¿cómo no caemos en el foso? ¿Sabes? Muy buena pregunta, me gustó porque no me lo había planteado y ahora me estoy dando la solución al tiro. Fue muy buena pregunta porque la idea es que entonces la nueva convención, ya siendo soberana, ellos tienen la autoridad para invitar y hacerlo. Entonces ahí hay que trabajar, que aunque sean elegidos por partidos políticos, presionarlo. Ahí está rodearnos esto con el pueblo en forma pacífica y exigir que se incorpore a tales ciudadanos, y ellos tienen todo el derecho como asamblea constituyente a incorporarla, pero tiene que ser después de la elección, porque antes nos tienen amarrados. Exactamente, buena pregunta. Eso voy a estudiarlo mejor también, porque tenemos que tener la alternativa de solución. Esa es la formación científica, Sí, pues, que tengo, justamente, sí, alternativa de solución. es que hay algunos que, Buena, sí, pues sí, esto. que hay que realizar el proceso constituyente desde ya y continuarlo. Porque total, la gente lo que quiere es ser soberano. Es democracia directa y Exacto, una vez que no estemos. representativa. Exacto. Claro. Sí, mira, Exacto, participativa. Por eso yo hablo de comuna. Y para que ustedes sepan también, no sé si saben, pero les cuento, el Partido Comunista no significa partido de los comunes o todos comunes, mentira. A mí me lo explicó un profesor inglés hace muchos años atrás, y como me gusta la historia, me lo explicó, él era profesor de inglés, pero le gustaba la política, la historia política, y me explicó que el Partido Comunista nace en la Comuna de París. Eran socialistas que en la revolución del año 1848, por el voto popular, ellos se rebelaron. En la Comuna de París, ellos son comunistas, pues vienen de la comuna, no que sean comunes. La gente que no sabe, claro, le informan más para que piensen que vamos a ser todos comunes, que nadie va a ganar sueldo y todo vamos. No, son de la Comuna de París, partidarios de la Comuna de París, del voto universal. Son socialistas muy disciplinados, tal vez medio militarizados, como el lado contrario. Pero nunca los socialistas, Karl Marx y sus seguidores, nunca pensaron que se iba a crear una fuerza igual de poderosa del Partido Comunista o el marxismo con Mussolini y Hitler, que fue el fascismo. Y ahí también ese tema del fascismo que también perjudica y que nuestro país ha sido fascista desde el inicio de la República hasta hoy. Fascismo, ¿qué significa? Históricamente, Harold Lasky, que yo lo leí cuando estaba en enseñanza media, yo tuve un profesor muy bueno, profesor de la Universidad Católica, nos hacía leer libros universitarios de enseñanza media, por eso me gusta mucho la historia. Y Harold Lasky, yo leí en esos tiempos que el fascismo es la unión entre el empresario, los militares y el Estado y el gobierno sobre los ciudadanos. Son ellos los que dan la felicidad a los pueblos. Y todos tienen que seguirlo. Eso es el fascismo, no es nada del otro mundo. En cambio, las comunas son democráticas, especialmente si nacen de la familia del barrio y la comuna. Esas son las bases de la democracia que nunca se ha vivido en nuestro país porque la oligarquía siempre ha sido centralista, Santiago, siempre ha sido centralista. Paradigma equivocado, pero no lo hacían por mala intención. Y usurpadores. La oligarquía usurpó hacia el norte y hacia el sur. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un ordenamiento constitucional para someter al norte y al sur a sus intereses. Y hoy día, ¿qué piden los camioneros? Que se aplique la Constitución, que obviamente está al servicio de la oligarquía. Por eso tenemos que cambiar la Constitución. ¿Me entienden? No está limitando el poder, al contrario, la Constitución le está dando facilidad a la oligarquía para mantener su usurpación de las tierras del sur, de los mapuches. Si ahí los mapuches son los propietarios de esas tierras y los camioneros van a poder transitar sus camiones, sus productos y todo
en la medida que se le reconozca la autonomía de los pueblos mapuche y va a volver la patria armonía que nunca ha tenido en estos 800 años, 500 años, del año 1531 me parece que fue cuando llegaron, 1536, llegaron al sur. El desastre de Curará en 1598 expulsó por última vez a los españoles al norte. Y después le pasaron no, pues de ahí se fueron de reconocer la soberanía a los mapuches, y en 1881 aproximadamente, por la erosión del Pacífico, ahí la oligarquía quiso enriquecerse y los intereses económicos se apropiaron de las tierras, les robaron, les usurparon, y en base a la escritura, los mapuches no tienen escritura, entonces en base a la escritura llegaron unos notarios ahí a Temuco, Arauco, que empezaron a adoptar las tierras de tal. El mapuche dice de tal cerro a tal río en nuestro territorio, de tal río a tal montaña. No, pues llegó el chileno con un notario ahí y el ejército a fuerza dijo, ya, de aquí a acá, estos 1000 metros ya, 1000 metros, y van anotando. Después se fue con toda esa escritura a Santiago, las vendió, y hay muchos árabes que están enriqueciéndose, mucha gente compró a precio de huevo, pero se ganó plata el Estado, vendió las tierras a los mapuches porque no sabían escribir. Es decir, ellos no usaban la escritura para establecer derechos. Y ese problema tenemos. ¿Por qué? Usaron maliciosamente lo que es una constitución escrita. Ahí lo usaron a favor de ellos, escribieron las tierras. Entonces, y después, oye, ¿querés comprar? Claro, ¿cuándo? Ya 10 millones de pesos, ahí tenéis 10.000 hectáreas. ¿Tú cuánto hay? Ya listo, 5.000. Y así empezaron a vender las tierras los mapuches no tenían ni idea. Y de repente empezaron a desplazar. Y después viene esto, la raíz, mate y todo, que en el fondo son genocidas indirectos, pues van destruyendo todo lo mapuche, desplazando, marginando, por la prepotencia, por el interés económico. El día que se acabe el interés económico van a dejar todo votado. Pero no esperemos eso. Debemos hoy día autonomía a los mapuches. Adelante. Mario, te había quedado con una pregunta ahí a mitad, digamos, no alcanzaste a plantearla. ¿Cuál? ¿Cuál? No me acuérdame, por favor. No, que no alcanzó a tirar la verdad. No, un comentario. No. Sí, ¿cuál de los 3 presupuestos cumulativos? ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, adelante. Lo que pasa es que justo el Constantino, compañero, ¿no es cierto? Constantino Guerrero está comentando algunos elementos respecto a lo que tú estabas ahí comentando. Dice, ¿Ya? bueno, dice varias cosas. Mira, entre ellas dice, para llevar candidatos, estos serán de los partidos políticos, ¿no es cierto? Después nos dice, claro, los independentistas deben tener muchas firmas ante notario, que esa es, digamos, una de las cosas que la barrera que estábamos discutiendo también en el inicio. Exactamente. Después nos comenta, dice, discrepo, los convencionalistas no pueden integrar a otros miembros a la convención constitucional, ¿ya? Después comenta, no tienen esa función, además no es una asamblea constituyente, no hay soberanía en este proceso, en el plebiscito, ¿no es cierto? Se refiere a eso. Después comenta, el artículo 135 señala que no tienen soberanía los convencionales, y por último, antes, durante y después del plebiscito debemos seguir luchando por una asamblea constituyente, y ahí hace un buen llamado. Exacto. Sí, la idea, claro, no se lo entendí perfectamente, a lo mejor no la logré complementar más, pero lo había dicho antes, yo les dije, todo va a cambiar cuando se elija la asamblea constituyente. Una vez elegida la asamblea constituyente del poder soberano, aunque sea con estos partidos políticos, nosotros presionamos, salimos a la calle, le damos el lugar donde va a estar la convención, ya sea en Santiago o convención en cada región, o sea, en esa parte, y ahí la convención soberana, pongamos en Santiago, centralizada, convención soberana anula todo lo anterior y crea un nuevo reglamento con nuevos integrantes de la convención. Es la única manera de dejar afuera a todo este fascismo, porque eso es fascismo, que los empleados públicos nos vengan a decir lo que tenemos que hacer nosotros en la convención soberana. Entonces no somos soberanos, tenemos que hacer lo que dicen ellos, es ridículo, es absurdo. Oiga, señores, ustedes no vengan a decirme cómo yo me voy a mandar. Dejémoslo nomás, dejémoslo. Lleguemos a la convención, elijamos.
tratemos nomás de que se integren nuevos representantes ante la Convención Constitucional, pero con lo que haya, si salimos todo el pueblo de Chile ganando la Convención, salimos y presionamos legítimamente, ellos tienen que desarmar toda esa ley. Todo eso que dice aquí el joven ahí que participa con preguntas, artículo tanto, no, si todo eso, basura. A partir de cuándo va a ser la elección en octubre, todo lo anterior, supongamos la elección el 11 de octubre, todo lo anterior es basura. Todo. ¿Cómo? Claro, oye, si yo soy soberano, usted me va a decir lo que tengo que hacer. Si eso es lo ridículo de todo esto, además lo que quieren hacer, si, como son, para mí que no saben, para mí que no saben, porque estos diputados no tienen ni idea. Son fascistas, ellos creen que con leyes van a poder, si son normas jurídicas, no son derechos, ellos no están usando ningún derecho político. Ellos quieren con normas jurídicas controlar el derecho político de una asamblea constituyente, incluso de los propios militantes de partidos. Yo les aseguro que no le van a hacer caso a los partidos políticos, van a salir elegidos y le van a, ¿por qué no elegir a otra? Porque si le van a hacer caso a su partido político, no están siendo soberanos. Pues le digo, dejen nomás que hagan lo que ellos quieran, porque después que venga, 18 de octubre, no sé cuándo es la elección, pero cuando venga la convención constituyente, ahí nosotros presionamos y esa nueva convención tiene que llevar a nuevos integrantes de la asamblea. Y ahí se va a formar una verdadera convención democrática, republicana, que representa a todo el país, de todas las regiones. Se invita a todos los que nosotros también vayan a hacer un aporte. Y ojalá resulte. ¿Ah? Así que aquí hay la esperanza, si esta cosa tiene que resultar. Por la hora, no sé, ir cerrando, no sé, unas palabras al cierre. Sí, pues ya, también. Porque no, súper entretenido, le agradezco mucho las preguntas. Ya, no sé, unas yo palabras digo, así, no sé qué es lo que quiere, no sé, a lo mejor profundizar en algunas cosas, aspectos, y después un saludo para la gente y ahí, no sé, agradeciendo, no sé, perfecto. Ahí el espacio está por supuesto, ahí para... Claro, estaba bien preocupado con cada partida. Agradezco a mi colega César, a César Paz, que me puso en contacto contigo, José, y ponerme en contacto porque yo estoy hace 20 años perseguido políticamente por el Estado, porque no puedo ejercer. Me dio sí una invalidez que me hizo pensar, yo estoy con mis derechos constitucionales conculcados hace 20 años. Ustedes supieran por todo lo que he pasado. Pero yo agradezco a Dios que me dio esta experiencia de 20 años para entender por qué el Estado abusa de los chilenos. Yo soy un abusado, porque no puedo ejercer mi cargo siendo que no estoy inhabilitado por el estatuto docente. Pero el señor Contralor consideró que invita a que los legisladores no me inhabiliten, él me inhabilita. Entonces de ahí empecé yo a indagar qué pasa en mi país, porque yo ya vengo, yo les dije, del año 78, por recuperar la democracia. Se recuperó la democracia en los 80, pero sigo luchando. ¿Por qué no se ha vivido la democracia? Porque seguimos siendo un Estado fascista, porque seguimos ahora todos con un sistema modelo capitalista, hasta lo que eran en ese tiempo, cuando fui democristiano. ¿Por qué están todos detrás de ser ricos? Si yo no quiero ser rico, yo nací en un cerro con una abuela que fue matrona del primer grupo matrono de la Universidad de Chile. Tuvo una maternidad y atendía a la gente pobre. Mi padre igual, pues mi padre ejemplo, democristiano en esos tiempos. Y yo también, pues yo siempre he ayudado a la gente a buscar trabajo, todo, porque empatía. Yo sé que unos tenemos más empatía, otros menos. Y la gran mayoría de la gente es socialista, pero nos está faltando algo de ello. Y ahí está, pues ahí descubrí en el año 90, con mucho dolor, del 23 en este caso, por qué en nuestro país sigue su desarrollo. ¿Por qué se interrumpió el proceso? ¿Por qué la derecha oligárquica dijo nunca más comunismo, nunca más vamos a volver al marxismo y todo? Y en el año 80, con la idea de Chicago Boys, saquearon nuestro país, nos saquearon, nos robaron nuestras empresas públicas y hasta el día de hoy las ganancias de nuestras empresas salían a bolsillo. Ellos se enriquecieron y son los ricos de hoy. Y nosotros seguimos en malempero. Este territorio, yo soy rico, ustedes son ricos, todos somos, yo soy dueño de las montañas, soy dueño del mar. Les digo que no lo he pasado mal, porque no ando buscando riqueza. Entonces yo lo único disfruto
de estar en la cordillera, de ir al mar y todo. Pago pasaje en bus, y ahora que está barato los aviones, pues ya estoy pensionado, pero mi país es rico, si los chilenos son todos ricos, pero rico en cuanto a tener un territorio que nos puede dar salud sin costo, educación sin costo, una vivienda para cada chileno a bajo costo, eh, pensiones dignas, porque somos un país rico. ¿Y quién se queda con la riqueza? Y de ahí viene todo este proceso, ¿no es cierto?, que estamos ahora a punto de recuperar toda esa riqueza para que sea un país más próspero y ayudemos a los países que nos rodean, Argentina. Entonces, este programa, les digo que me ha dado la oportunidad de expresar todas estas ideas que vengo yo de los años 70, que era adolescente, y las transmito a ustedes que son más jóvenes para que también luchemos para que este país sea solidario, sea comunitario, sea participativo, que el Estado no se mande solo. Tenemos la gran oportunidad, así que agradezco la oportunidad que me han dado. El nombre Feliciano, ¿eres tú? ¿Tu nombre? ¿Cuánto es tu nombre? El José, ¿y tú es? El Mario. ¿Tu nombre? Mario. Él es Mario. José Mario, la verdad que una primera oportunidad para una radio, y espero que, no sé, pues, si está grabado, puedes compartirlo a otras personas que se vayan interiorizando de aquí a que llegue la elección. Así que muchas gracias y los felicito el esfuerzo. Ya. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. De todas maneras. Sí. Muy amable, Mario. Bueno, muy amable. Nos despedimos entonces, Mario. Sí. Bien, muy buena, sí. Cuente conmigo. Ya, mañana vamos recordando que mañana también hay unas especiales de septiembre, así que atentos desde hay 19 horas, o sea, transmitirá un documental. Ya, pues. Después, yo veo, si quieren que yo participe en alguna conferencia, no hay problema. De compañeras. Con todo gusto, cuente conmigo si quieren que opine o que escuche. También avíseme nomás porque me interesa de joven, de adolescente, que siempre me gusta escuchar. La humildad es muy importante, nunca creerse si sabe todo. Y eso me ha permitido aprender mucho, pero siempre sé que nada sé. Siempre tengo que aprender más porque va marcando más. Así que muchas gracias. Ya, muchachos, los dejo. Me están llamando ahora. Ya, Alejandro, muchas gracias por participar. A todos y a todas. Te pasaste. Ya, güey, gracias. Sí, y muchas gracias a todos y a todos. Ya nos vamos a conocer por allá. Sí. Ok. Ya. Permiso, voy a colgar ahora. Aquí el programa. Sí. Chao, muchachos. Ya. Okay. Chao, que estés bien, Alejandro. Bueno, ahora aquí estamos cerrando ya el capítulo de la voz de los trabajadores y de las trabajadoras por Radio Popular La Revuelta, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y los que quieran ahí escuchando otra vez más de la aplicación que tenemos de la Radio Popular La Revuelta, la descarguen. Nos vemos el otro. O si no, por el blog. Por el blog que tenemos también, Radio Popular La Revuelta.blogspot.com. Ya. Y nos vemos el otro jueves. Buenas noches y nos vemos en otro capítulo de La Voz de las Trabajadores y Trabajadoras por Radio Popular La Revuelta. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Mario. Chao, chao.